¿Cómo estás? Muy bien, no sé si me oís bien. ¿Me oís bien? Bueno, te vemos y te escuchamos divinamente. Eh, Perfecto. Bueno, es que llevaba un ratito esperando y entonces el sistema me ha echado, vale. porque me ha dicho que nadie me aceptaba. Entonces Bueno, que pobre. se cerraba y Justo te iba a aceptar ya desaparecido. Digo, uff, ahí le voy a escribir. Por suerte volviste a aparecer. Pero vaya, bueno. el sistema está contra mí. Sí, bueno, ojo, las tecnologías están medio rarunas últimamente. No sé si Sí, tiene que sí. ver con la guerra, pero bueno, también no, es inevitable. Al final trataré también de hacerte alguna pregunta de lo terrible, ¿no? Ujú. De toda la situación, pero también desde un punto de Mm. vista de periodista y del tratamiento de los medios. Creo que estamos viendo cosas, bueno, pues un poco raras y también me gustaría comentarlas contigo, pero el motivo. Que tú quieras. Claro, el motivo de la invitación es, bueno, que ya se está acercando la semana del 8M, sobre todo la gran explosión de hace, pues ya no sé si son 2, 3 años, quizás 3 años, de ese 8M donde las periodistas tuvisteis un papel súper relevante y tú también como protagonista de ese momento. Y bueno, en este momento, aparte, tu cargo en Televisión Española es editora de Igualdad y creo que es tan importante, ¿no? Esos detalles que para la gran mayoría no son visibles, pero que en el subconsciente suelen funcionar, cómo se trata de una manera o de otra, si se habla de un hombre o una mujer. Hemos visto como muchos ejemplos de ese machismo que es un poco herencia cultural y que muchas veces es casi subconsciente, pero que cuando nos lo apuntan personas como tú o desde el feminismo, dices, joder, es verdad, aquí hay un trato diferente. Y entonces, bueno, la primera pregunta que te quería hacer, ¿cuál es la importancia de los medios de comunicación en la construcción de la igualdad? Bueno, es una pregunta como muy abierta, pero enfócala desde los puntos de vista que consideres oportunos. Es todo, pero antes de responder, mira, quería recordar a Alicia Gómez Montano, porque efectivamente yo soy editora de igualdad de los informativos, de los Ajá, servicios informativos, preciso, de televisión española, pero la primera fue ella, ¿vale? ajá. Desgraciadamente, como sabéis, pues falleció a principios de 2020 y bueno, como yo trabajaba con ella, pues digamos que me encargaron mantener viva la llama, ¿no? Entonces, lo primero que quería es empezar recordándola a ella, porque ella fue la que estableció un poco pues el marco, ¿no? En el que trabajamos y tal, y fue la que sentó las bases. La importancia y la responsabilidad de los medios es toda. Eh, Bien es cierto que ahora compartida, porque los medios tradicionales pues llegamos a un sector de la población que cada vez, digamos, es como un poco más escaso, ¿no? Y este medio en el que estamos ahora es prueba palmaria de que hay otros medios aparte, ¿no? De los medios tradicionales y tal, ¿no? Escritos, la radio, las teles, la emisión convencional de las teles y demás. Pero la responsabilidad es toda. ¿Por qué? Pues porque en realidad no, los medios, así en general, también ofrecemos la representación del mundo, ¿no? O sea, somos quienes conformamos en gran parte ese imaginario colectivo, ¿vale? Y en el que funcionamos todas y todos. Pero no solo la información, no solo los espacios de opinión, etcétera, sino las películas, las series, la publicidad, todos los mensajes que lanzamos y todos los mensajes que se lanzan desde los medios de comunicación contribuyen a crear ese espacio visual, ese marco colectivo, ese imaginario, ¿no? En el que nos movemos. Entonces, ¿qué es lo que determinamos? Bueno, pues determinamos, digamos, el ideal, ¿no? Lo que debe ser, lo que es, lo que está ahí, lo que llega a todo el mundo, ese modelo. Y por eso tenemos una responsabilidad absoluta, total, porque según establezcamos ese modelo, así, o sea, o según vayamos modificando ese modelo, así contribuiremos a que también vaya modificándose, ¿no? La sociedad, la realidad, las mentalidades. Yo siempre digo una cosa, que es que hay que cambiar las leyes, por supuesto que hay que cambiar las leyes,
y hay que hacerlas, bueno, pues más adaptadas, por supuesto, al respeto a los derechos humanos, a las realidades sociales, a la justicia social. Pero aparte de cambiar las leyes, hay que cambiar las mentalidades. Porque si no, esas leyes, a la hora de la verdad, digamos que, bueno, pues se aplican, pero no llegan, digamos, a lo físico, al sustrato, a la hora de la verdad no terminan de aplicarse del todo, ¿no? Y para cambiar las mentalidades, los medios de comunicación somos fundamentales. Ahí está nuestra responsabilidad. Entonces, por ejemplo, bueno, pues esto no es una cosa solo aquí de España, o sea, desde la ONU hasta el Consejo de Europa han llamado la atención, y la Unión Europea también, sobre la relevancia, sobre esta responsabilidad de los medios, ¿no? También establecemos la agenda de las cosas que interesan. ¿Quiénes son voces de autoridad? O sea, establecemos muchas cosas, los medios de comunicación, ¿no? Em, eh, y tradicionalmente, ¿qué ha pasado? O sea, ¿cuál era esa visión que estábamos transmitiendo? Tú mismo lo has dicho. O sea, esos sesgos, ¿no? Esa visión siempre se ha construido desde un punto de vista masculino heterosexual, ¿no? El famoso heteropatriarcado, ¿no? Que parece un palabra, pero es que es así. Todo se ha construido desde ese punto de vista, desde los libros de texto, desde las cosas que supuestamente importan en política, desde las reivindicaciones que importan más, que tienen que ir en primer lugar, desde quién debe hablar o no, quiénes son portavoces adecuados o adecuadas o no, etcétera. Todo esto se ha establecido durante siglos y siglos y siglos y siglos. Entonces, esto es lo que tenemos que romper. Y en ese sentido, bueno, pues simplemente, ya os digo que soy editora de Igualdad de Informativos, lo que tenemos que hacer es romper con esos sesgos, romper con los estereotipos, intentar hacer simplemente buen periodismo, ¿no? ¿Y buen periodismo qué es? Es intentar transmitir, intentar contar la realidad tal y como es, no solo la mitad de la realidad, sino toda la realidad. Y dando voz a todas las personas que actúan en esa realidad, no solo las que tradicionalmente han sido las voces predominantes, sino a todas. Quizás nos llevemos muchas sorpresas. Son esas gafas moradas famosas, ¿no? Si te pones las gafas moradas, verás a las mujeres, verás digamos, los sesgos, verás las discriminaciones de género, etcétera. Y entonces, bueno, pues si las ves, actúa en consecuencia, ¿no? No sé si he contestado a tu pregunta, me he Sí, dado yo mucho. quería, lo único que quería era preguntarte, bueno, más que preguntarte, que matizaras también o pusieras algunos ejemplos. No sé, a mí se me ocurre como el habitual que en el caso de... usan diferentes verbos cuando hablan de un hombre, hablan de una mujer, o cuando... Es decir, hay como errores marcados, se ven como ciertos micromachismos también dentro del periodismo. Si pudieras poner algún ejemplo de algunos titulares desafortunados o de algunas comparaciones que básicamente también creo que tiene que ver con tu trabajo de ver que no se hacen esas diferencias también en el lenguaje a la hora de presentar noticias, etcétera. No digo también para que la gente entienda, si pudieras poner algún ejemplo, porque hay Claro. algunos hilos he visto yo en Twitter, algunas publicaciones que dices, joder, pues es verdad, sí que hay como un tratamiento diferente. Sí, sí, o sea, es que aquí quien esté libre de sesgos que tiene la primera piedra, ¿no? O sea, en realidad es que es un trabajo que, como tú decías también al principio, muchas veces, y como lo acabas de decir ahora, hasta que no te lo hacen ver, no te das cuenta de realmente, o sea, yo también estoy haciendo esto, ¿vale? Y realmente yo también he hecho una pregunta estúpida, o realmente yo también estoy tratando de forma diferente a una entrevistada que a un entrevistado, ¿no? O sea, es famoso, por ejemplo, las entrevistas que se hacían a las propias compañeras periodistas cuando eran corresponsales de guerra o simplemente corresponsales en el extranjero, enviadas especiales, que a ellas se les preguntaba, ay, ¿y cómo? ¿Y si tienes hijos? ¿Y no te asusta lo que te pueda pasar teniendo hijos? ¿Y ellos no tenían hijos?
o sea, los compañeros enviados especiales y reporteros de guerra no tenían hijos, Claro. pues todavía se sigue preguntando por la conciliación a las mujeres. No sé si has visto un vídeo viral en Argentina de una corresponsal argentina en Ucrania, que el presentador le está diciendo, estaban sonando las alarmas, dice, ahora vete a una cochera, ponte al lado no te pongas al lado de la ventana, ponte no sé qué, ponte no sé cuánto, y al final la corresponsal, que ya llevaba varias corresponsalías de guerra, le dice, mira, voy a cortar aquí, y corta y se oye, andad tal orto, conchudo, no sé qué, igual pelotudo, no sé qué, me parecía algo así, fue buenísimo. Si no lo has visto, míralo, pero que al Sí, la he final visto. es como, esto si fuera un hombre no se lo haría, es decir, que ya sé, estoy aquí, sé que tengo que tomar las precauciones, y fue como muy abusivo, está bien como que le diga, cuídate, ¿no? Pero que sí, pero fue como muy mansplaining, ¿no? De lo que tienes que Sí, hacer, lo sí, que tienes que pensar. dando consejos que seguramente él nunca habría estado en una situación semejante, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro, es esa mentalidad, ¿no? Y la mentalidad también de atribuir a las mujeres según qué cosas y a los hombres ni planteárselo o atribuirles otras, ¿no? Entonces es lo que te decía, o sea, todavía se sigue preguntando a las mujeres políticas o no sé, a un astronauta, o sea, se le siguen preguntando ¿y cómo concilias? O sea, ¿y cómo has conseguido llegar hasta aquí teniendo 4 hijos? No, no sé, ese tipo de cosas que dices, por favor, parad ya, Sí, sí, parad sí. ya. Y es algo bastante, digamos, es decir, que no somos conscientes porque es una herencia cultural, evidentemente. Ayer precisamente Justa Montero nos estuvo contando un poco también la evolución o cómo eran las cosas en el franquismo y evidentemente Grande. la evolución, pero hay como una especie de herencia inevitablemente cultural bueno, que tiene estas discriminaciones un poco invisibles para muchos que no nos damos cuenta, y luego cuando realmente nos ponemos esas gafas moradas que dice, joder, pues sí que no tiene sentido, ¿no? Es un poco vergonzoso este tipo de situaciones. Pero bueno, te quería preguntar, yendo más al asunto de la violencia machista, bueno, concretamente, ¿cómo crees que informan los medios de comunicación sobre la violencia machista o la igualdad? Es decir, ¿hay una evolución? ¿Se están construyendo bien el relato o todavía hay mucho que avanzar? Mira, en Radio Televisión Española, por ejemplo, hemos hecho una guía de igualdad que animo a quienes nos estén escuchando a que la consulten. O sea, está disponible para todo el mundo, o sea, está en abierto y está en el portal de Igualdad, RTV Igualdad, online, en la parte de recursos de valor, en la última pestaña, ahí está. La guía de igualdad. Está en castellano y os voy a dar una primicia porque esa guía pues se ha traducido a las lenguas cooficiales y al inglés y al francés. Entonces, en cuanto que estén disponibles los enlaces, los colgaremos ahí, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, sí, creo que somos el primer medio, grupo audiovisual de España que se dota de un instrumento así, aunque ya teníamos materiales y herramientas en los manuales de Genial. estilo y tal, pero bueno, pues a disposición de Sí. todo el mundo que quiera, Ya lo han que puesto quiera en el chat. Bueno, la verdad es que estos recursos vienen ¡Qué fenomenal. rapidez! Sí, sí, vienen Pues fenomenal, y aparte, bueno, luego te quería preguntar, luego al final te preguntaré sí, pero quiero sobre... contestar el tema Sí, este de la sí, violencia de género, porque como te decía, eh, o sea, en los servicios informativos, o sea, este tema ha preocupado mucho. Además, tenemos el mandato, los medios públicos, por el, claro. por el pacto por las leyes, la ley integral, el pacto de Estado y tal. Tenemos el mandato de cuidar este tema y tratarlo con mucha seriedad y con mucho rigor y de participar, digamos, en esta lucha por erradicarlo. Y ya teníamos manuales y ya teníamos herramientas. También el Consejo de Informativos, ¿no? Estableció una especie de pautas y de consejos, hay muchos decálogos y tal. Que ¿cómo se está informando? En Radio Televisión Española estamos intentando aplicar esto siempre, pese a los sesgos que tenga cada cual o a la falta de formación, porque, bueno, te puede pillar. O sea, formación debería tener todo el mundo. Y para eso también hemos hecho esta guía, para que esté accesible a todas las compañeras y todos los compañeros que puedan caer en cualquier momento en que tienen que informar sobre un caso. Entonces, que lo estamos intentando, sí, que lo hagamos mejor o peor algunas veces, nadie nace enseñado, ¿no?
Y lo que tenemos es, desde luego, la intención y el compromiso de servicio público de hacerlo bien y de solventar los errores que podamos cometer y de trabajar para hacerlo lo mejor posible. También te digo que esto es una cosa que desde que empezó la Ley Integral contra la Violencia de Género, se ha ido avanzando y se ha ido aprendiendo sobre la marcha. Los mismos expertas y expertos nos han ido aconsejando a los medios de comunicación cómo hacer las cosas bien. ¿Qué se está haciendo ahora? Bueno, yo creo que uno de los problemas fundamentales, digamos, es que en los medios en general se pone demasiado el acento solo en los asesinatos, que son absolutamente importantes, por supuesto, y que son lo peor, claro, pero no son solo, son el resultado final, digamos, resultado final y fatal de procesos normalmente muy largos, ¿no? Hay que tener en cuenta que las mujeres víctimas de violencia de género, y me refiero solo a las que son maltratadas por sus parejas y exparejas, y ahora explico esto, tardan en denunciar una media de 8 o 10 años. Y esto no es porque a ellas no les apetezca o porque el tema no sea grave, como se oye por ahí. No, es porque este problema es muy perverso, porque normalmente empieza con violencia psicológica, porque normalmente empieza como una lluvia fina que te termina calando hasta que anula absolutamente tu autoestima, tu voluntad, rompe tus lazos sociales, etcétera. Es un tema muy complejo y muy perverso, como digo, y creo que los medios de comunicación en general estamos prestando poca atención a contar en qué consiste realmente este problema, este sistema y tal. Y nos centramos, bueno, es quizás una corriente, ¿no? Del clic, del titular rápido, de tal, en lo que es, bueno, pues la noticia, la inmediatez. Ha habido un asesinato en tal sitio, ha pasado esto, se ha encontrado al culpable, se ha suicidado, va a haber un juicio, tal. Pero no miramos a ver qué ha pasado antes, ¿no? Y esto es lo que realmente podría ayudar, que es en definitiva lo que tenemos que hacer a las mujeres que estén en esa situación, ¿no? Para reconocerse y saber qué hacer y saber cómo actuar y a las personas de su entorno, ¿no? O sea, el Ministerio de Igualdad, el Instituto de las Mujeres están incidiendo mucho, ¿no? En esa llamada de atención, ¿no? A las personas del entorno, a familiares, a vecindario y tal, para que del trabajo, compañeras y compañeros del trabajo, para que aprendan a detectar esas señales de que tu hermana, tu vecina, tu compañera de trabajo puede estar siendo víctima de violencia machista, ¿no? Entonces yo creo que estamos fallando en eso, ¿no? Y creo que tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que tener seriedad y tenemos que dar voz a las supervivientes, o sea, no victimizar a las mujeres una y otra vez, sino dar voz a las supervivientes, que nos cuenten sus historias, que sean ejemplo de que se puede salir, escucharlas, y no solo porque si son famosas, escucharlas siempre y escuchar a las personas expertas que expliquen, poner los micrófonos y que expliquen en qué consiste este mecanismo que además es que lleva siglos, o sea, no se ha inventado antes de ayer, lleva siglos ahí. Sí. Antes te estaba comentando, es decir, lo importante que son las herramientas. Bueno, también hace bien porque es un servicio público y aparte tiene casi esa responsabilidad. Justamente de lo que quiero hablar contigo al final, que es de las herramientas también contra la desinformación, que en cierta manera tiene como sus vínculos también la violencia de género y otra, también hay bastante desinformación con todo esto. Y precisamente hay un fichaje espectacular, que yo la conozco hace tiempo, Miriam Redondo, que está haciendo un trabajo muy muy bueno en el sistema de verificación, pero como te dije, si quieres lo tocamos al final. Y antes te quería preguntar, precisamente con esto que estamos hablando ahora, ¿cuáles crees tú que es el principal beneficio, los beneficios de transmitir información desde los medios sin sesgos de género?
Mira, pues para empezar, como decía antes y como dice Macarena Baena, la directora de Feminista, es que es hacer buen periodismo. O sea, para empezar, estaremos haciendo bien nuestro trabajo. Y luego, pues conseguiremos un mundo más justo. Me parece que es obvio, ¿no? Claro. Eh, es que no solo se trata de la violencia de género, es que, bueno, como decía, los asesinatos son la punta del iceberg, entonces hay que ver todo el bloque de hielo que está debajo de la superficie del agua y que no se ve normalmente. Entonces, para derretir ese hielo, eh, lo que hay que hacer también es poner al descubierto todos esos sesgos de los que hablábamos, todo ese sexismo, ¿no? Todas esas discriminaciones, etcétera, porque la desigualdad es eso y la discriminación es eso. Eh, y importa la imagen de las mujeres que transmitamos en los medios de comunicación. Si seguimos transmitiendo una imagen sexualizada o la imagen agradable a la mirada masculina de la presentadora o la, no sé, joven de un determinado tipo de físico, etcétera. Decía Alicia, las periodistas en televisión somos como con lo que se quejan las actrices, a partir de determinada edad desaparecemos. No se veían canas, o sea, ahora ya empieza a estar de moda, no se veían canas, no se veían ni gafas, ¿verdad? O sea, desaparecemos ¿por qué? Porque perdemos valor, porque sigue estando el estereotipo de que la mujer que vale es la mujer guapa, ¿vale? Por su aspecto físico, o vale, digamos, porque está en el mercado, ¿no? En el mercado, o sea, una edad determinada, en ese periodo de edad. Si no está en ese periodo de edad, ya no vale, ya no está en el mercado, ya no tal. Tenemos que combatir contra todos estos estereotipos. Es lo que intentamos desde el programa Objetivo de Igualdad. Primero ponerlos al descubierto y después combatirlos. Entonces, si desde los medios combatimos estos estereotipos y contribuimos en la medida de lo posible a desterrarlos, ya estaremos haciendo un mundo mejor. Porque estos estereotipos hacen sufrir a mucha gente, mujeres y también hombres, porque también hay estereotipos que pesan en las masculinidades normativas y todo esto. Entonces, digamos que, no sé, contribuiremos a construir una sociedad más libre, más justa, obviamente más igualitaria, a conocerla mejor, porque una cosa de las que se recomienda es la desagregación de datos, ¿no? Se hace periodismo feminista desagregando los datos por sexo, los datos del paro, los datos del coronavirus, los datos de las familias monoparentales, los datos, un montón de datos que se pueden desagregar y así comprenderemos mejor la realidad. Si comprendemos mejor la realidad, quizás podamos tomar las medidas adecuadas para solucionar los problemas. Si no los comprendemos de verdad, malamente lo vamos a hacer. Entonces yo creo que es todo, es un win-win, ¿no? O sea, es todo aspectos positivos si hacemos esta información feminista y esta información con perspectiva de género. Sí, bueno, te voy a hacer, tengo dos preguntas más, animo, bueno, más el tema de la desinformación, que también te quiero preguntar tu análisis relacionado con la guerra. Si alguien quiere hacer preguntas, luego escogeremos dos o tres preguntas también del chat para que le hagas a Carolina. Bueno, la siguiente pregunta, ya que se acerca el 8M. Te quería preguntar, bueno, primero, ¿qué supuso el 8M del 2020? Que si no me equivoco fue como la gran explosión para el feminismo y para los derechos de las mujeres en España. ¿Y qué representa el 2020, el 2022, después de, no sé si han sido 1 o 2 años, digamos, como por el tema del coronavirus, como más descafeinado en las calles? ¿Cómo, por un tanto, qué representó aquella explosión del 8M y qué perspectivas hay para este 8M y para los futuros? Bueno, el 8M que supuso la gran explosión fue el del 18, Al 18, ¿no? Ujú. sí, la huelga feminista y tal, y el del 19 también, Claro, el eh, 2020 fue el justo que coincidió con... efectivamente, con la pandemia. Aquello supuso, bueno, pues la cresta de la ola, ¿no? La cresta de la cuarta ola del feminismo y supuso una alegría porque nos unió a muchas
mujeres y hombres también, pero sobre todo mujeres de distintas edades, procedencias, circunstancias, ámbitos geográficos, etcétera. Bueno, y realidades, ¿no? Porque esto sucedía en España, pero sucedía en Argentina, sucedía en México, en Estados Unidos, en África, en todas partes. Entonces era como una sensación de por fin estamos unidas y por fin tomamos conciencia, ¿no? Si recordamos, ¿no? Aquello de tomar conciencia de que realmente queremos cambiar las cosas y que juntas podemos hacerlo, ¿no? Entonces el 18 y el 19 fue aquello. Luego llegó la contraola, porque yo siempre digo, o sea, toda ola feminista siempre ha venido un dique o una contraola que la para. Ya hablaremos de esto también con el tema de la desinformación, si te parece, ¿no? Y Sí, el sí. 20 me pareció una profunda injusticia. Me indignó muchísimo cómo se asumió el tema del 8M de 2020. Porque, bueno, pues hubo, digamos, pues como una corriente, ¿no?, de opinión, a veces bastante propiciada y bastante interesada, y otras veces, pues bueno, pues desde la preocupación o tal, pero que culpabilizó a las mujeres en las manifestaciones del Día de la Mujer como si hubiéramos sido las causantes de que se extendiera el coronavirus por España. Cosa que, bueno, pues si hubiera metido en el mismo saco a los partidos de fútbol, a los congresos políticos, a otro tipo de manifestaciones, a la Feria Arco, en Sobre fin, todo el metro, ¿no? Yo creo que... el metro, los transportes públicos, Es que sí, no sí, sé, o sea, no sé cuántos muchas millones de mujeres. personas habían en Madrid, solo en Madrid, en metro y en sitios cerrados, ¿no? No Sí, al sí, aire es libre. que había mil factores, o sea, podemos ponernos a enumerar y salen pues todos, pero parece que solo existía el 8M. Las brujas habían vuelto y las brujas habían hecho sus maldades, se habían juntado en aquelarre y habían repartido la pandemia por toda la población. Entonces Sí, era sí, un tremendo. poco de cortarse las venas, ¿no? Esa culpabilización de decir, por favor, otra vez, pero ¿esto qué es? ¿No? Entonces, y me lo dijo mucha gente, o sea, en plan, amistades y tal, claro, es que las manifestaciones del 8M es que no, sí, las manifestaciones del 8M y podíamos haber ido, como tú dices, en metro en vez de la manifestación del 8M a cenar con unos amigos, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, no sé, me pareció muy injusto. Luego también me pareció injusto que en el 21 pasó algo parecido, porque también se prohibieron las manifestaciones como medida preventiva. Pero habíamos visto un montón de manifestaciones Sí, antes, sí. durante y después, que nadie Incluso se algunas con banderas con aguiluchos y sí, y creo sin que creo que mascarillas. coincidió que, que esto fue polémico porque unos días antes o en la misma semana se permitió unas manifestaciones donde había desde simbología nazi, banderas con aguilucho y tal, y coincidiendo con esa semana se echó para atrás las manifestaciones del Bueno, y las 8M. manifestaciones de los negacionistas que Ah, iban sin bueno, mascarilla. sí, sí, Claro, sí, entonces, sí, ¿qué me sí, estás contando? ¿Sabes? O sea, total. no sé, entonces hay que señalar a las mujeres que salen a reivindicar sus derechos, por eso, porque son las brujas que en aquelarre se reúnen y son malas, malísimas. Entonces, me ha parecido durante toda la pandemia una injusticia tremenda, ¿no? Bueno, pero bueno, yo lo leo en este sentido, ¿no? En el que te decía, en el de la contraola, que aprovecha pues cualquier elemento y tal, pues para desacreditar el feminismo, para echar mentiras sobre el feminismo, para acusar a las feministas pues de cualquier tontería que se les pueda ocurrir, ¿sabes? O sea, yo lo veo como una parte bastante naif y a la vez bastante ofensiva, pues como todo este tema de esa contraola que, bueno, pues mira, algo hemos debido estar haciendo bien para que se asusten tanto, ¿no? Y para que empleen tantas energías, tantos medios, tantos recursos en desmovilizarnos. Y me preguntaba sobre este año. Pues mira, a mí lo que me da miedo es que después de todo esto y de toda esta travesía del desierto que hemos estado pasando, pues al final realmente nos desmovilicemos o nos pase como siempre ha pasado
bueno, pues a las feministas, a las izquierdas, etcétera, pues que empecemos a discutir, ¿no? Y olvidemos, digamos, ese planteamiento común que quizás es que es tan fácil de hacerse evaporar. Como decía Sí, Simone sí. de Beauvoir, todo, nunca des un avance por consolidado. Siempre puede llegar una crisis que te eche para atrás. Sí, sí. Precisamente, si quieres, para hacer la transición con el tema de la desinformación, precisamente la pandemia digital supuso una explosión también de la desinformación, ¿no? El estar más horas delante de dispositivos, la incertidumbre emocional, una contraola a esa ola feminista, ¿no? Es decir, desde el feminismo, si quieres hablamos ya de desinformación contra el feminismo, en redes, en medios, etcétera. Si quieres analizar qué ha pasado, es decir, esta contraola de la que tú hablabas, los ataques desde la ultraderecha al feminismo, qué ha supuesto, si, cómo se nota dentro del colectivo feminista y de qué manera se trata de combatir. Bueno, mira, es que esto es más antiguo que el hilo negro. ¿Sabes? O sea, como decía, todas las olas responden a una contraola. Entonces, muchas veces, y también muchas veces estos ataques han sido, pues eso, muy, muy, muy simples, ¿no? Que decías, bueno, o sea, no tienes nada más que argumentar o que decir, porque es que a lo mejor te decían lo mismo que les decían a las sufragistas de finales del 19. Sois todas feas, horribles, y estáis amargadas. Y claro, como no tenéis éxito, pues por eso odiáis a los hombres. Y entonces esto lo hacéis porque odiáis a los hombres todas. Y queréis vosotras establecer un matriarcado en el que mandéis vosotras y nada más, y queréis obligar a las jóvenes a que hagan lo que vosotras queréis. O sea, estos mismos argumentos que los hemos visto mil veces en Twitter, ¿o no? Sí, ¿Verdad? sí, Que total. sí. Total, bueno, pues a ver, que yo estudio a las feministas que nos precedieron y eran los mismos argumentos que se hacían en el siglo XIX, tal cual, y con sus caricaturas y todo. Es que era exactamente lo mismo. Ahora se une que, claro, te dan esos supuestos datos, ¿no? Las denuncias falsas. Denuncias falsas. Mogollón de denuncias falsas. Claro, eh, eh, la desinformación es igual, trates el tema que trates, ¿no? Sueltas un titular, sueltas un bulo y no aportas nada que lo respalde. No aportas la fuente, no aportas el dato concreto, tal. Entonces, bueno, tú difama que algo queda, ¿no? Y eso se va replicando, ¿no? Hasta el infinito. Entonces, claro que ha pasado con lo de la denuncia falsa y con mil historias. Eh, lo que tenemos que hacer es dar los datos. Tú hablabas de Miriam. Miriam Redondo está haciendo una labor fantástica en Verifica RTV. Se está haciendo mucho periodismo de datos. Lo que decía de desagregar datos también es tan importante, porque tenemos que dar esos datos. O sea, es que no nos estamos inventando las cosas, es que están ahí, es que son temas objetivos, hay estadísticas, es decir. Y también la preparación desde el propio mundo periodístico es importante. O sea, yo muchas veces he echado en falta preparación de compañeros y de compañeras de todos los medios, a la hora de hacer entrevistas y que no saber responder o no contestar cuando te sueltan uno de estos bulos. Creo que muchas veces debemos repreguntar más y debemos poner a las personas entrevistadas delante del espejo de esto cómo lo respaldas. O sea, esta afirmación que me estás diciendo, ¿quién? ¿De qué estudio la has sacado? O sea, ¿qué datos? ¿Me los puedes enseñar? Creo que muchas veces dejamos que según qué gente diga las cosas y ahí se quedan. Difama que algo queda, ¿no? Entonces, Sí, creo sí. que aparte de trabajos de verificación, que son fundamentales, debemos hacer un trabajo proactivo, ¿no? De contar los datos reales. Precisamente en colaboración con la gente de rtv.es, que tiene bueno, profesionales de periodismo de datos fantásticas, en Objetivo de Igualdad damos cada 2 semanas
y en todas las emisiones de la 2, el dato, una sección que se llama El Dato, ¿no? Pues precisamente haciendo eso, dando datos sobre la desigualdad. Bueno, pues ahí quedan, ¿no? O sea, si buscas en Google tal, el dato, objetivo de igualdad RTV, tienes una ristra de datos comprobables, confirmables y tal sobre la desigualdad entre mujeres y hombres, las discriminaciones, la violencia machista, etcétera, ¿no? Ese trabajo lo tenemos que hacer como periodistas. Sí, Pero sí. ya digo, es que tú lo sabes perfectamente bien, ¿no? O sea, los bulos y la desinformación en este aspecto se parecen mucho a los de otros aspectos. Sí. Sobre todo es tan poderosa porque es tan fácil mentir. Solo necesita. Ni siquiera lo que tiene éxito es la mentira, sino el mensaje que genere odio. Entonces, Mm. como ese es el objetivo, da igual aquello de que una verdad no te estropee un titular. Yo creo que se aplica mucho. Es decir, es una frase que genere odio y la verdad no va a ser un impedimento. Entonces, muchas veces se recurre a la mentira. Pero yo quería, bueno, digamos que la pandemia, por suerte, parece que nos está abandonando, no así la pandemia digital y la desinformación. Y precisamente durante la guerra, es decir, estos días, estamos viendo cosas inauditas que me parece tremendo. Es decir, hemos llegado a ver pues cómo abría el telediario de Antena 3 con una explosión del 2015 en China. Hemos visto cómo el programa Susana Griso ponía un videojuego dando la noticia, imágenes terribles de un bombardeo tal. Y luego en Telecinco despedidas de familias que son de la zona de Donetsk hacia Rusia, es decir, el bando contrario. Son súper emotivas, pero justamente esto también nos marca que ha habido un silencio con la guerra del Donbass durante los últimos 8 años. Y ahí te voy a poner un tuit de tu compañera Ana Vox, que bueno, no sé si la responsable de exterior, pero está como muy atenta a todo lo que está pasando. Y precisamente una reflexión que hacía ella y con la que estoy bastante de acuerdo es, dice, bueno, ella menciona un hilo cuando pongo lo del videojuego de Susana Griso, menciona el hilo que hice y dice, lo más deprimente, esos informativos que mienten con las imágenes que usan tuvieron más audiencia que el esfuerzo extraordinario de Radio Televisión Española con una emisión maratoniana, ininterrumpida, con datos, con textos, corresponsales, enviados, expertos, no tertulianos y sobre todo la comprobación de datos, es decir, el llegar más tarde si hace falta, pero no publicar. Primero, bueno, más allá de que hagas tu propia reflexión en este sentido como Ana Vox, mi pregunta es, porque a mí no me cuadra, es decir, que llegues a dar una noticia cuando empieza una guerra diciendo que tienen imágenes terribles de un bombardeo a una población en Ucrania y ponga un videojuego, que a mí me lo expliquen porque no llego a comprenderlo. Y no es la primera, sino que hay un montón de cosas. ¿Qué está pasando en los medios de comunicación en España, en algunos medios de comunicación, para que esto cada vez sea más habitual? Pues no lo sé. No lo sé porque yo tampoco lo entiendo, porque estamos hablando de medios potentes, o sea, y de medios que deberían, no sé, curarse en salud un poco, ¿no? Porque luego al final esto se sabe. Y yo te digo, yo le doy toda la razón a Ana Bosch, que es una leona de la información internacional. Ella además sabe porque ha estado de corresponsal en 1000 sitios. Yo he pasado gran parte de mi vida profesional en el área internacional y haciendo información internacional. Y te aseguro que obviamente cuando venían las imágenes y la información de nuestras propias compañeras y compañeros, pues ya sabías el origen, ¿no? Pero incluso de las informaciones que te venían por agencias y de las imágenes que te venían por agencias como APTN, como Reuters, etcétera, aún así comprobabas, porque era fácil que se te colara un file, o sea, una imagen de archivo que enviaban como contexto, y que se te colara, si no lo mirabas con atención, como una imagen nueva, ¿no? Pero bueno, o sea, estaba dentro de nuestro protocolo, de nuestro ADN, mirarlo. O sea, esto es archivo, esto es original, o sea, ¿qué es esto? Incluso en el mismo envío se podían mezclar varias, ¿no? Es que yo no concibo otra manera de hacer periodismo. Es que no la concibo. O sea, lo que pasa es que me parece que se ha precarizado mucho el periodismo, muchísimo. O sea, desde lo que se paga a la gente y las condiciones en las que se la tiene, porque bueno, o sea, se está diciendo también en esta cobertura, ¿no? Que hay determinados medios pues que hablan del corresponsal
en Ucrania y tal, y es, bueno, pues una persona a la que está pagándole a la Crónica, pero ni la tienes con seguro, ni le estás pagando la estancia, ni nada. Eso ya pasó en su día, si recuerdas, con enviados de guerra que desgraciadamente fallecieron. Sí, sí. Ceros. Estuvo Olga Rodríguez aquí, una de las reflexiones que hacía, porque le hacía una pregunta parecida a esta en otro contexto, pero decía es que por desgracia el periodismo de corresponsalía ha muerto. Decía al final, por la precariedad de los medios, o bueno, la precariedad o por el ajuste en Las los pocas gastos, ganas de gastarse dinero. claro, pero que al final dependes de una información que venga de una agencia que si te la da mal, te la da mal para todos los medios. Entonces muchas veces por eso le preguntaba por qué se repetía, creo que era el caso de las manifestaciones de Cuba, cómo vinieron es decir, tantas imágenes equivocadas en todos los medios y decía, bueno, porque no hay corresponsales, entonces las envían y se la comen todo el mundo, ¿no? Claro, pero aún así tienes que confirmarlo. Claro, evidentemente. Bueno, es que En en serio. ese caso pusieron la celebración de los argentinos con el obelisco de Buenos Aires, ¿no? Diciendo que eran los manifestantes de Cuba. En fin. Bueno, Bueno, te voy a hacer las últimas preguntas para que entren algunas por el chat. Primero, darle las gracias por la suscripción a Telbasi y también. Bueno, una suscripción de 6 meses, muchísimas gracias para Anfersa. Y te voy a seleccionar 3 preguntas, como tenemos 5 minutillos para despedirnos. Bueno, pues si quieres ajustar el tiempo de la respuesta, pero me parece muy interesante. Repatis pregunta: ¿has notado algún avance en el caso de los deportes? ¿Tenemos asumido el deporte femenino está infrarrepresentado? mira, precisamente de aquí al jueves vamos a dar en Teledeporte todos los partidos de octavos de final de la Copa de la Reina. Ujú. Y fíjate si, o sea, que Se ha queda avanzado mucho por bastante, hacer. ¿no? Se avanza bastante. Sí, sí, muchísimo. Queda mucho por hacer, pero se ha avanzado un montón. Y es eso, o sea, es tener ganas de hacerlo. Y quien sabe es quien más cosas puede hacer. Mira, y os voy a poner un ejemplo solo. Bueno, dos ejemplos, perdón, porque son detalles que parecen tontos, pero quiero ser rápidos, pero no son baladís en absoluto. Cuando estamos diciendo en nuestras informaciones ahora mismo, estamos hablando sobre la reacción del mundo del deporte a la guerra de Ucrania, precisamente, damos imágenes de deporte masculino y de deporte femenino. ¿Vale? Eso es importante. A lo mejor salen las jugadoras de rugby, ellas, ¿vale? O jugadoras de fútbol. No solo hombres haciendo deporte hablando de las federaciones internacionales porque echan a Rusia de la competición del mundial, Claro. etcétera. Deporte masculino y femenino. Y otro ejemplo, muy rápido. El jefe de deportes de Televisión Española, Arseni Cañada, cuando iba a empezar los Juegos Olímpicos, el pasado verano, me dijo, mira, te voy a dar una alegría. Hemos decidido que hemos pensado que esto es como muy, muy sexista, ¿no? El hecho de que normalmente los comentaristas masculinos comentan deporte masculino y las comentaristas femeninas comentan deporte femenino. Cierto. Entonces, vamos a mezclar. Vamos a intentar que haya comentaristas mixtos masculino o femenino, tanto en deporte masculino como en deporte femenino. Y así vamos a romper este rollo, ¿no? Que yo no me había dado cuenta, ojo, Claro. tan lista, ¿eh? Sí, sí. Pues no me había dado cuenta, él se había dado cuenta porque es el que sabe de deportes, entonces rompió aquello y me Ujú. pareció maravilloso. O sea, que queda mucho camino, pero se está Sí. avanzando un montón. Claro, lo importante es avanzar, ¿no? Es decir, que haya un horizonte y se vayan dando pasos. Igualmente se ve quizás Televisión Española, pues un poco también marcando vanguardia en este sentido, como creo que también es la obligación. Pero en las privadas, digamos, no se ve tanto, pero al final yo creo que una cosa empuja a la otra, ¿no? Otra pregunta de Susovich 56. ¿Qué hace la dirección de Retelevisión Española? Si quieres, yo te la amplío. ¿Qué hace la dirección de Retelevisión Española para contrarrestar los discursos machistas y homófobos de Vox? Y si quieres te amplío al feminismo. ¿Qué se hace el feminismo desde este tipo de discursos de odio, incluso usando la mentira? Bueno, creo que he contestado un poquito antes, Sí, ¿no? O sea, tenemos que dar los datos, tenemos que informar con rigor y creo que pues en cada cual que vaya a hacer una entrevista o tal, estar preparada y preparado, bueno, pues pero me refiero a Vox o a cualquiera. sí, O evidente. sea, porque esto puede ser, digamos, venir De cualquier sitio. efectivamente. O sea, para no dejar pasar afirmaciones que no tienen sustento ninguno. O sea, Ujú. esto es lo que creo que debemos hacer, ¿no? Tampoco creo, ni siquiera desde el activismo feminista, que haya que entrar en confrontación,
porque creo que la confrontación para quienes tengan discursos negacionistas les viene muy bien, porque les pone, digamos que les da vidilla, ¿no? Claro. Y entonces les permite pues reatacar y etcétera. Yo creo que no hay que entrar en confrontación con gente que dice mentiras, simplemente hay que contar las verdades. Correcto. Bueno, te voy a hacer la última porque ya estamos casi en el último minuto. 13F14 te pregunta cómo crees que avanzará el lenguaje inclusivo en un futuro cercano. Y aludiendo a un poco a lo que decías de la contraola del 8M, hemos visto cómo exagerar el tema del lenguaje inclusivo como punta de lanza, casi como fuera lo más importante en política. ¿No? Y dice, bueno, sí, ha subido, ha bajado el paro, pero y te hablan del lenguaje neutro o el inclusivo, ¿no? ¿Cómo crees que es la evolución? ¿En qué momento está el tema del lenguaje inclusivo? ¿Cómo lo ves? ¿Qué perspectiva? ¿En qué momento está ahora? ¿Cómo lo ves en perspectiva de futuro? Claro, pues es que yo creo que tenemos que colocar todas las cosas precisamente eso, en para qué sirven. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué queremos lenguaje inclusivo? Pues bueno, pues porque hasta ahora el lenguaje había excluido a las mujeres y eso tampoco era inocente, ¿no? No, pero es que claro, el masculino genérico y todo esto. Bueno, pues recuerdo una vez más, pues que los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa era un masculino genérico maravilloso que resulta que se convirtió en realidad. Solo eran los derechos del hombre y del ciudadano y se excluyó a las mujeres, a todas, de la ciudadanía en Francia y cuando Olympe de Gouges lo denunció y escribió los derechos de la mujer y la ciudadana, pues la guillotinaron, ¿no? O sea, es como muy extremo, sí, ¿no? Pero ha seguido habiendo ejemplos, ¿no? De esto. Entonces, ¿qué es lo que queremos con el lenguaje inclusivo? Pues lo que queremos es ver a las mujeres y retratar bien la realidad. Eso es lo que queremos y sentirnos incluidas. Porque es que luego se dan casos en que hablas con lenguaje, con el masculino genérico y das por hecho según qué cosas y la realidad no es así. Y te voy a poner un ejemplo. No sé si recordáis el caso de las menores tuteladas de Palma de Mallorca, que también fueron objeto, como luego pasó en Madrid, ha pasado en más sitios, se ha sabido, de abusos sexuales, de bueno, intentos de prostituir y tal, ¿no? Lo recordáis, ¿no? Pues todos los medios, o prácticamente todos los medios, hablaban de los menores. El caso de los menores de Mallorca, el caso de tantos menores, y hablaban con el masculino genérico. Es decir, el masculino genérico, o cuando redes de pederastia se ha descubierto que había vídeos de no sé cuántos menores. Y luego te pones a mirar las cifras de la policía y dices, ahí va, pues a lo mejor de 16 eran 13 chicas Claro. y 3 chicos. Dices, bueno, claro, obviamente es igual de grave si se agrede al chico que si se agrede a la chica. Pero es que la proporción, Claro. si hablas de los menores, esa proporción no aparece. Claro. Y la proporción es significativa. Sí, sí. Entonces, para retratar la realidad hay que hablar de esa realidad, ¿no? Correcto. Entonces, ese es el sentido del lenguaje inclusivo, que no hay que estar, como muchas veces se pone de ridículo, los niños y las niñas hablan con los profesores y las profesoras de los Claro, no, problemas. no abusar del desdoble, ¿no? A lo mejor, sino en este caso, si hay una mayoría inmensa de chicas, pues hablar en femenino, o si hay una palabra neutra, pues no, bueno, usarla, ¿no? Es decir que. Mira, yo he estado durante toda esta intervención hablando en lenguaje inclusivo. Es que a veces es tan fácil Sí. como en vez de decir los que opinan, decir quienes opinan Sí, sí. en el chat. De hecho, creo que haces doblado un par de veces en toda la entrevista masculino-femenino. El resto ha sido haciendo esa ingeniería lingüística. Es que creo que es sana Que no y es es buena. tantas ingenierías, o sea, es que quienes dicen que el castellano es muy rico y Claro. tal, y que entonces no hace falta, es que es verdad, el castellano es muy rico, es tan rico que nos permite hablar con lenguaje inclusivo sin hacer el pino con las orejas. Sí, sí. Fíjate. Total. Bueno, pues nada, llegamos a la hora para estar, nos pasado un par de minutitos y bueno, quería agradecerte desde Pandemia Digital la labor a ti y también a Televisión Española, tanto en el ámbito
de la igualdad de género, como también en la desinformación, que es un poco también el tema que solemos tratar nosotros. Darle la enhorabuena a Radio Televisión Española, también el trabajo que hace Miriam Redondo, y en este momento también con el tema de la desinformación, que es terrible, sobre todo en tiempo de guerra, que bueno, pues que sea muy, muy escrupuloso, porque la ciudadanía lo agradece, y aparte, bueno, es el servicio que desde los medios se espera. Así que muchísimas gracias, Carolina, y espero que tengáis muy buena semana, que todo salga bien para el 8M, que lo disfrutéis y que sigáis en la lucha. Y muchas gracias a ti y a la gente que ha estado viéndonos y a quien ha hecho preguntas y tal, porque eso demuestra que hay mucha gente que está interesada en estos temas, que es lo fundamental. Sí.